Arratsaldeon, ongi etorri denoi, bereziki gaurko hitzlariari Amalio Blanco jaunari. Quiero darle una especial bienvenida y agradecerle que esté hoy aquí entre nosotros, don Amalio. Ayer recordaba que los actos de celebración del 125 aniversario de la universidad giran en torno al lema 25 años de cambios profundos en un mundo global. 25 años desde el centenario que cierran un periodo y abren un futuro sobre el que pretendemos proyectar las reflexiones propias de cada una de las 6 facultades que constituyen la Universidad de Deusto. La Facultad de Psicología y Educación viene prestando atención ayer y hoy al tema calidad de vida, inclusión social y procesos de intervención. Y ahora, en el marco de Deusto Forum, clausura los actos conmemorativos con la conferencia de don Amalio Blanco, que corresponde presentar al decano de la facultad, Josu Solabarrieta. Tienes la palabra. Bueno, arratsaldeon, ongi etorri berriro, Psikologia eta Hezkuntza Fakultateak Deustuko Unibertsitatearen 125. urteurrenaren ospakizunetan antolatu duen jardunaldi honetara. Atzo aipatzen genuen bezala, foro honetako gaiak, bizitza kalitatea, gizarte inklusioa eta eskuhartze prozesuak, fakultatearen misioan eta Deustuko Unibertsitatearen proiektuan nabarmen ageri dira. Eta, atzo esaten genuen bezala, gure hezkuntza eta ikerkuntza jarduerak bizitza kalitatea, inklusioa eta justizia soziala suspertzea da bideratuta daude, eta horretara bideratuta egoteak ematen dio hain zuzen ere zentzua gure graduei, gure gradu ondoei, doktoreko programa, etengabeko prestakuntza, ikerkuntza, esku hartze eta hau bezalako ekitaldi guztiei. Eta hildo horretatik gaur arratsaldean izango dugu hitzaldi oso interesgarri bat askapenaren psikologiari buruzkoa. La Facultad de Psicología y Educación, en el marco de la celebración de los 125 aniversarios de la universidad, que no de la facultad todavía, organiza este foro sobre calidad de vida e inclusión social de las personas como objetivo de diversos procesos de intervención profesional, psicológica, educativa en campos como la salud, la educación y los servicios sociales. Tal y como señalaba ayer, los equipos de investigación de la facultad y particularmente el último equipo que hemos configurado específicamente para este ámbito de la intervención, comparten la misión de ser agentes de promoción del cambio social que a través de la generación del conocimiento científico busca lograr mayores cotas de bienestar y de calidad de vida en todas las personas, con el fin de lograr una sociedad más inclusiva y participativa, justa y democrática. Bueno, todo esto es lo que tenemos escrito, es lo que de verdad nos inspira y nos da sentido a lo que hacemos en los ámbitos de educación y de investigación. Y en ello estamos todos los que conformamos esta facultad, docentes, investigadores, personal de administración y servicios y estudiantes también, que espero que estaréis, yo creo que estas jornadas seguramente será una buena oportunidad para que repenséis un poco cuál es el sentido de lo que estáis haciendo y le veáis un mayor sentido. Y me da la impresión, creo que estamos consiguiéndolo entre todos estos 2 días, avanzar un poquito en esa dirección. Pues en el día de ayer y el día de hoy, y como 125 años no se cumplen todos los días, pues teníamos que hacer una celebración adecuada, nos hemos permitido hacer este pequeño paréntesis en las actividades y dedicar un par de días a reflexionar un poco más pausadamente sobre los temas del foro, sobre la calidad de vida, sobre la inclusión social y sobre los procesos de intervención psicológica y educativa, que es para lo que os estáis preparando las personas que estáis estudiando y colaborando con nuestra facultad. Y siendo una celebración especial, pues necesitábamos ponentes especiales, muy especiales. Ayer tuvimos al profesor Meilinsko, que nos habló de las estrategias en las que él ha participado para promover la equidad entre los sistemas educativos. Y hoy contamos también con un profesor, una persona muy especial, que afortunadamente nos va a hablar en castellano, eso que tenemos ganado con respecto a ayer, y que nos va a hablar sobre la psicología de la liberación, que supongo que a muchos y a muchas, a la mayoría, pues os habrá chocado un poco la temática y la propuesta, pero os aseguro que para cuando acabe la conferencia entenderéis el sentido y la relevancia, la importancia y lo especial que es poder tratar este tema en esta universidad y en esta facultad. Y para ello hemos traído al profesor Amalio Blanco Abarca, que la verdad es que es un tópico que se dice, pero es verdad, tiene un itinerario tan largo, y no quiero decir con ello
Sí, ya está. Que no se tomen en el mal sentido, pero bueno, tiene muchísima actividad, muchísima producción y muchísima vida. Eres licenciado en Sociología por la Universidad de Saint-Gallen, en Suiza, doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y ahora mismo pues, catedrático de Psicología Social de la Universidad de la Autónoma de Madrid. Y ahí, además, es director del Programa de Cooperación Educativa de la Facultad de Psicología de la Autónoma de Madrid. Bueno, tiene muchísima producción científica, en torno a 300 referencias de diferente naturaleza, pero bueno, quizás es lo menos relevante, por supuesto, pero hay otras cuestiones que para mí, desde luego, son tanto más valiosas. Todo este tiempo ha trabajado muchos temas, pero bueno, sobre todo podemos destacar la manera en que ha estudiado, la manera en que ha llevado a cabo estudios psicosociales de la violencia en diferentes contextos. Violencia de género, violencia en víctimas de la guerra, personas desplazadas con motivo de la guerra, personas que han padecido desastres naturales y también las consecuencias del terrorismo. Y particularmente ha trabajado en los atentados del 11M, suponen para él un ámbito importante de trabajo, de estudio y de investigación. Y quizás también por destacar algo, podemos identificar dos preocupaciones en su investigación, en sus publicaciones, entre todas las que tienen. Una, la situación de los grupos desfavorecidos en América Latina, y otra, el desarrollo de la psicología social como disciplina implicada en la resolución de los problemas de personas, de grupos y de comunidades, y la búsqueda del bienestar de las personas a través de la intervención psicosocial, que insisto que es para lo que intentamos formarnos todos en esta facultad. Y como comentaba, esta preocupación no se limita a nuestro país, sino que bueno, pues ha tenido mucha presencia y mucha aportación en Latinoamérica. Quizás el interés por estas temáticas le viene de los muchos años que ha estado investigando y profundizando precisamente en el contenido central de esta conferencia, que, como os decía, va a ser la psicología de la liberación y la dimensión política de la violencia en la perspectiva de Ignacio Martín Baró, que fue uno de los jesuitas mártires en la UCA del Salvador. Y sin más, le damos la palabra. Sé que no hay una presentación larga, pero bueno, es lo que toca. Y nos presenta la conferencia titulada La exigencia de la praxis, clave teórica de la psicología de la liberación. Bien, muchísimas gracias. No funciona, sí, ahora sí. Bien, muchísimas gracias. Yo me voy a permitir ponerme ahí, si no les importa, que me siento más cómodo. Bien, muchísimas gracias. Sí, ahí, bien. Muchísimas gracias. Es para mí realmente un placer y un honor estar en esta universidad y compartir con usted y acompañarle en la celebración del 25 aniversario de esta universidad. Muchísimas gracias, Josu, por esa entrañable y cariñosa presentación. Me han ayudado. Que has hecho. Y muchas gracias, Juan, por admitirme y dejarme que os acompañe estos días. También gracias a Pedro Fernández Larrinoa, que ha sido de alguna manera el artífice de que yo esté aquí. Es para mí realmente mucha alegría el poder compartir con vosotros algunas inquietudes, algunas preguntas, probablemente pocas respuestas, pero alguna respuesta que puede ser debatida, porque con independencia de que estemos en una universidad católica, esto no es un púlpito ni yo soy un sacerdote, entonces yo las verdades las dudo mucho. Entonces está bien que dudemos las verdades, por lo menos las discutamos y las debatamos y tal. No hay verdades eternas, probablemente, ¿no? Y un entrañable recuerdo a mi amigo Manuel Marroquín, a quien hacía mucho tiempo que no veía y me ha alegrado mucho verlo. Y también un entrañable recuerdo a una persona que estuvo por aquí unos años, una temporada, y que fue un gran amigo, y que murió, el padre Javier Gorostiaga. Javier Gorostiaga, yo compartí con él aventuras y desventuras en la Universidad de Nicaragua, cuando era rector en la UCA de Nicaragua. Y para mí es un recuerdo absolutamente entrañable. Y también es un recuerdo entrañable otra gran amigo, perdonen este memorial de ausencias, otro gran amigo que compartimos con el padre Gorostiaga, el profesor José María Redondo, que fue decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Complutense, cuando yo era de la Autónoma, y formamos ahí un trío calavera importante y tal, ¿no? Con una... En fin. El tema del que nos vamos a ocupar hoy, vamos a hacer un intento de establecer algún tipo de nexo entre la psicología de la liberación
veremos efectivamente qué es lo que es la teología de la liberación y el proceso de intervención. Y yo quisiera hacerlo tomando como punto de partida, Josu, dale a eso que no funciona. A ver si funciona ahora. No, tampoco. ¿Le doy ahora? Tampoco. Pasa. Así es. Ahí está. Pasa la primera transparencia. Ya le doy yo. Bien, muchísimas gracias. Estos son gajes de la tecnología. Por cierto, he tardado como 4 o 5 horas en llegar a Bilbao. Estaba previsto que llegara a las 9 de la mañana, llegaba a las 2:30, el aeropuerto de Bilbao estaba cerrado, hemos hecho 2 intentos de aproximación, bastante complicados. Al final el comandante ha dicho, nos vamos a Vitoria, que es lo primero que tenía que haber hecho a las 9 de la mañana. O sea que el día se ha presentado un poco complicado, pero en fin, lo terminaremos bien. Tienen ustedes ahí una transparencia en la que está recogida el artículo 5, el preámbulo, perdón, del Código Deontológico del Colegio Oficial de Psicólogos y el artículo 1 de la Asociación Norteamericana de Psicología. Y como ven ustedes ahí, cuando hablan de la psicología como ciencia y como profesión, manejan una serie de conceptos respecto a los cuales con todo debate podríamos estar relativamente de acuerdo. Ustedes los han manejado hoy, hablamos de bienestar, hablamos de calidad de vida, hablamos de la salud, hablamos de la plenitud del desarrollo de las personas y de los grupos, hablamos del bienestar humano. Probablemente nos surjan muchas dudas y mucho debate respecto a qué es eso del bienestar. Pero desde luego no tendríamos muchos inconvenientes en aceptar que algunas de las cosas que hace la psicología desde la investigación y algunas de las cosas que hacemos en la práctica tienen que ver con estas cosas. Tienen que ver con la salud, tienen que ver con la calidad de vida, tienen que ver con la inclusión, tienen que ver con el desarrollo de las personas y realmente son cuestiones poco debatidas de un punto de vista general, poco debatidas. La propuesta de la American Psychological Association es especialmente significativa. Tiene una cierta peculiaridad, es que maneja el concepto de bienestar, que en último término es un concepto muy equivalente al propio concepto de salud o el de calidad de vida, pero fíjense que hace mucho hincapié en la investigación. Para ser buenos y para ser útiles, para ser eficaces, hay que partir de determinado tipo de procesos teóricos y de investigación que efectivamente nos dan capacidad para hacer bien las cosas. Bueno, una particularidad con la que estaríamos absolutamente de acuerdo, no cabe la más mínima duda. Otra cosa es si esa investigación es cualitativa o cuantitativa, o análisis de contenido, o ecuaciones estructurales, es otro debate, pero desde luego que hay que tener un método, sin duda. Y desde luego que la intervención tiene un método, no cabe la más mínima duda. Y que la intervención tiene que ser planificada, tampoco cabe la más mínima duda. Y que la intervención tiene que estar diseñada, tampoco. Y que la intervención tiene que ser evaluada, tampoco. Con método. Cuál sea el método es una cuestión a debatir y desde luego no es la cuestión. La cuestión no es el método es un instrumento para. Bien, de todas maneras lo que yo quería poner de manifiesto o reflexionar en torno a estos temas respecto a los cuales, digo, podríamos estar relativamente de acuerdo en líneas generales, es que estos temas tuvieron... hoy en día constituyen como un hecho fundamental, constituyen un acuerdo relativamente importante, como el acuerdo de que, no sé, la medicina nos ha ayudado mucho a incrementar la esperanza de vida, como que la psicología efectivamente ha dado pasos de gigante en la comprensión del comportamiento humano. En fin, no quiero decir la explicación para no herir susceptibilidades, pero podría decir también la explicación en que las ciencias sociales han dado pasos de gigantes en la explicación del terrorismo. Sabemos mucho respecto a qué es lo que ocurre con el terrorismo, efectivamente. En que las ciencias sociales también nos han dado claves importantes para explicar los problemas sociales. Nos han dado claves para saber cuáles son las consecuencias que tiene la exclusión social y la pobreza. Nos han dado todas esas claves, pero las hemos conseguido, las hemos ganado. Han sido realmente conquistadas.
Y en esa conquista yo quería hacer un homenaje sentido, ¿verdad? Porque nos van a plantear algunas cuestiones importantes desde el punto de vista de la intervención. Han sido conquistadas y sobre todo, digamos, una parte importante de la responsabilidad de esa conquista la tienen como los 4 grandes pensadores de las ciencias sociales de todos los tiempos: Comte, Marx, Durkheim y Weber. Como casi una alineación de fútbol. Comte, Marx, Durkheim y Weber. Son absolutamente esenciales en lo que hoy sabemos respecto a la ciencia social, son absolutamente esenciales para entender el funcionamiento del orden y de la estructura social, sobre todo de la macrosocial, Y tenemos una deuda absolutamente impagable para con ellos. Y tenemos una deuda respecto a la cual nosotros podemos hacer algún tipo podemos aprender, vamos, algunas cuestiones relacionadas con la propia intervención hoy, en nuestros días, aquí y ahora. Y esa deuda tiene algunos puntos interesantes que a nosotros nos interesan mucho, primero recordar y en segundo lugar reflexionar en torno a ellos. Primero, la pasión por la realidad. La pasión por la realidad tiene fundamentalmente que ver con la idea de que la realidad es un punto de partida para poder analizar y para poder teorizar respecto a ella. Esa pasión por la realidad, desde luego, tiene un acompañamiento como un adjetivo, y un adjetivo especialmente relevante, especialmente sensible, y es el desconcierto respecto a las consecuencias que esta realidad tiene. El desconcierto. Fíjense que había probablemente muy pocas cosas en las cuales estos 4 grandes hombres estuvieran de acuerdo, casi en nada. Comte, un conservador, y Marx, un revolucionario, digamos, y tal, pero en esto sí. En que la realidad es el punto de partida para el conocimiento social y, en segundo lugar, que la realidad nos apabulla, que la realidad nos preocupa, que la realidad nos desconcierta. Y nos apabulla, nos preocupa y nos desconcierta porque tiene efectos absolutamente terribles sobre las personas, porque la realidad crea víctimas. Ellos hablaban del progreso, y a lo mejor se equivocaron, ¿no? Por criticar el progreso, el oscuro reverso del progreso, decían ellos, ¿no? Así un poco, el oscuro reverso del progreso. Pero dejémoslo, que esto tiene su injundia y no nos podemos entretener en este. Un marco teórico que tiene esas 2 características. Una convicción de que los hechos sociales, las normas que nos rigen, la circulación, las normas de tráfico y los 10 mandamientos y las normas que rigen el mundo político y el económico han sido construidos, hechos, no están dados por ninguna estructura sobrenatural o no están insertos de manera absolutamente indeleble en nuestro código genético, en nuestro ADN. Los hemos construido. Y claro, si los hemos construido, a lo mejor lo podemos cambiar. Pero es una convicción que hoy en día tenemos, evidentemente. Todo lo construido, todo lo sólido se desvanece en el aire, decía Marx. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo que ha sido hecho puede ser cambiado. Claro, el concepto de cambio constituye el eje fundamental. Y ellos también lo tenían como eje fundamental. El segundo elemento, para nosotros, desde el punto de vista psicológico, muy importante, la relación existente entre lo externo al sujeto y lo interno. Entre la estructura y el orden social y la estructura psicológica. Y ellos dieron algunas, digamos, hicieron algunas aproximaciones importantes. No se olviden ustedes que el concepto de carácter social es el concepto de alineación de Marx. El carácter social es un concepto que elabora Erich Fromm, pero es el concepto de alienación marxista. Y es simplemente cuál es el reflejo hacia el interior de condiciones externas al sujeto. Bien, es verdad que las condiciones que ellos manejan son condiciones macrosociales, y después nosotros vamos a decir que la psicología tiene sus dificultades para manejarse con ese tipo de conceptos, pero lo entendemos perfectamente bien que la pobreza es una condición macrosocial, sin ningún tipo de problema. Y entendemos perfectamente bien que la pobreza tiene consecuencias psicológicas absolutamente incuestionables. Y entendemos bien que la desigualdad social es un problema social, o es una cuestión que se maneja en términos macrosociales o estructurales. Y sabemos muy bien que la desigualdad crea problemas, la desigualdad mata, y estoy diciendo, casi citando textualmente el informe de la OMS del año 2008, subsanar las desigualdades sociales. La injusticia social mata, y la desigualdad crea problemas sociales. Estamos hablando de eso, efectivamente.
Otra cosa es cuáles son los mecanismos que desde el punto de vista psicológico están mediando entre la pobreza y la salud. Eso es otra cosa distinta, pero que desde luego hay una relación, es absolutamente incuestionable. Y finalmente un método, el método positivo. Y nos dieron un método, absolutamente convencidos. Es decir, de alguna manera fue el inicio del método positivo, de la metodología cuantitativa, que va a tener después sus críticas y sus inconvenientes. Me trae la botella. El método. Y el método es, como comentábamos antes, absolutamente imprescindible. Podemos discutir qué tipo de método, pero que es necesario es absolutamente incuestionable. Y un método que pueda ser replicado, un método que pueda ser falsable. Es decir, que tú me digas lo que has hecho y yo pueda repetirlo. Se me da igual que sea un análisis de contenido, que sea una investigación de laboratorio controlando X variables, pero método tiene que haber. Otra cosa es que el único método sea el método positivista, es otra cosa distinta. Pero el debate sobre el método es un debate marginal, es un debate, el método es un instrumento para, no es el fin. Y finalmente, no sé cómo hacerlo. Perdón. El compromiso, la no indiferencia frente a las cosas que ocurren a nuestro alrededor, la imposibilidad de asepsia, el compromiso moral y ético de la ciencia social. No podemos permanecer indiferentes frente a determinado tipo de cuestiones. El compromiso que ellos manejaban, esos problemas de desarraigo, pobreza, la exclusión, la violencia, si habéis hablado todo el día hoy de eso. Cuando os he hablado de inclusión es porque seguro que estamos todos de acuerdo en entender que la exclusión no es algo que efectivamente favorezca la salud, el bienestar y la calidad de vida. Pero eso además la psicología lo sabe de una manera absolutamente clara. En los últimos 15 o 20 años, la psicología clínica, que tiene muy pocas, digo con todo respeto y con todo cariño para mis compañeros clínicos, que tiene muy poca sensibilidad frente a lo social, poca sensibilidad frente a lo social, ellos se siguen viendo vestidos de bata blanca y tal, ¿no? Pero bueno, no, eso es una broma, quiero decir, que es medio broma. No. Es solo la mitad. Digo, la psicología clínica está perfectamente convencida de que los factores de riesgo para la salud mental son la exclusión social y la discriminación. Los más importantes. Los más importantes. La pertenencia categorial, esa famosa, maravillosa, estremecedora investigación de Deborah Bell a comienzos de los años 90. Si tú eres negra, mujer, pobre y madre soltera en Estados Unidos, olvídate. Estás perdida para la causa. ¿Para la causa qué causa? Para la salud. La tesis doctoral que constituyó una especie de punto de partida de estos estudios. Y tal, ¿no? Que por otra parte eran ya clásicos por parte de Hollings y Cicel, del año 1958, clase social y salud mental, es decir, que eso era relativamente... Pero claro, cuando estamos hablando en ese tipo de términos, estamos hablando de la importancia de la categoría social. Y las categorías sociales son algo que efectivamente cada uno de nosotros tiene como consecuencia de su pertenencia categorial, ser hombre, blanco, negro, inmigrante, no inmigrante, pero la construcción social que gira en torno a esa pertenencia categorial es algo que es externo al propio sujeto. Y la exclusión social es algo externo al propio sujeto, aunque tiene efectivamente consecuencias importantes. ¿Qué es lo que podríamos decir? Bueno, es el principio de emancipación. La imposibilidad de no estar comprometido, ¿verdad?, de ser indiferente frente a las cuestiones que acontecen a nuestro alrededor. En último término, dice Robert Mises, uno de los grandes investigadores, historiadores de las ciencias sociales, estos fueron filósofos morales. Querían primero, estremecimiento por las consecuencias que efectivamente tienen el orden social y la estructura social, en esos términos que hemos visto antes, y en segundo lugar, una absoluta necesidad de poder intentar cambiarlo y modificarlo. Otra cosa es el éxito que tendrían o no, otra cosa es si los presupuestos teóricos de lo que partieron eran correctos o no, eso es una cosa distinta. Pero desde luego la idea de que no podemos permanecer indiferentes, ese concepto del principio de emancipación, importante desde ese punto de vista.
3 o 4 ejemplos importantes que nos son bastante útiles desde el punto de vista de la intervención. Durkheim, el suicidio. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Durkheim, uno de los grandes capitostes de estos titanes que decía Nisbet, estos los 4 titanes, decía él. Él hace un estudio extraordinario sobre el suicidio en el que mantiene la siguiente hipótesis. El suicidio, a pesar de ser un comportamiento psicológico individual respecto al cual a nosotros nos cabría muy poca duda que tiene unos componentes psicológicos, Durkheim lo que pone de manifiesto es que el suicidio no tiene ningún componente psicológico, que todos los componentes del suicidio son componentes sociales. Se ha podido equivocar, probablemente. Pero el suicidio constituye hoy, de las 4 grandes sombras de toda la historia de las ciencias sociales, probablemente el suicidio sea una de ellas. Y tiene un apunte, rápidamente, interesante. Aquellas personas, él distingue 4 tipos de suicidio, en los que no nos vamos a entretener ahora mismo y tal, pero tiene uno de ellos, dice, aquellas sociedades, aquellos grupos, en los que tienen muy poca capacidad para integrar el sujeto, aquellas personas que han perdido la comunidad, que han perdido los lazos sociales, que han perdido los vínculos sociales, tienen mucho riesgo de caer en una deriva importante desde el punto de vista de salud mental. Déjenlo así, así simplemente. Se llamaba él el suicidio egoísta. Aquellas personas que han perdido, que su exceso de individualismo, de egoísmo, que su exceso de protagonismo los conduce a la separación de los grupos sociales de referencia, de los grupos primarios, de esa simbiosis con los grupos que nos dan cobijo, apoyo, cariño, apego, identidad, pertenencia, tiene consecuencias importantes, efectivamente, para la salud. La nostalgia de la comunidad y la pérdida de comunidad fue otro de los elementos que estos teóricos resaltaron. La pérdida de comunidad es la pérdida de lazos sociales, de vínculos sociales, de capital social, de redes sociales. O dicho en otros términos, es la pérdida de aquellos mecanismos que al sujeto le ayudan a satisfacer necesidades emocionales. Y esas necesidades emocionales sabemos cuáles son, la psicología las ha investigado de manera muy concienzuda. Es el apego, es la afiliación, es la pertenencia, es la identidad y es el apoyo. Y sin eso no podemos vivir, o vivimos mal. Y cuando fallan todas esas cosas, nos falla el piso, o sea, nos hundimos. Nos hundimos. Y eso lo da la comunidad, y eso lo da los grupos primarios, y eso lo da la familia. Y eso lo da la familia. El lunes tuve una tesis doctoral muy bonita en Santiago de Compostela sobre bandas juveniles y tal. Y decía una cosa muy sabida, pero en fin, que la recordamos ahora. La probabilidad de que un chaval adolescente, aquí en Nueva York, en Los Ángeles, en El Salvador, donde sea, entre a formar parte de pandillas juveniles altamente violentas, es directamente proporcional a la capacidad que han tenido los grupos primarios para satisfacer ese tipo de necesidades. Y cuando efectivamente la familia no ha satisfecho, por las razones que sean, ese tipo de necesidades, el riesgo de inclusión en grupos violentos es altísimo. Y eso ya es como una especie de, qué decir yo, un tópico, no decía yo ni siquiera un tópico dentro de la psicología, efectivamente. Otra cosa distinta es por qué son los chicos más que las chicas, es una cosa muy interesante que también trataba la tesis y que no vamos a entender. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué si las chicas y los chicos están igualmente, insertos dentro de esa deficiencia de lazos sociales, de vínculos afectivos, por qué son los chicos los que en el 90%, ¿verdad?, se incorporan y protagonizan la violencia y no las chicas? Una pregunta interesante. La nostalgia de la comunidad, muy bonito. Capital social, una maravillosa investigación, muy maravillosa investigación del Banco Mundial, fijaos que lo han hecho los economistas, y eso, ¿no? Una cosa muy interesante, en 3 volúmenes, que se titula sobre la pobreza. ¿Hay alguien que nos escuche? Así como 3 volúmenes, dicen. Los pobres no se quejan de ser pobres, se quejan de que están cada vez más solos. La pobreza, Amartya Sen, que recibió el premio Nobel por sus investigaciones en torno a la pobreza, ya dijo que la pobreza no era solo cuestión de déficit de renta y de dinero, no, era cuestión de déficit de todo tipo de cosas. Entre ellas, la libertad para el bienestar.
la posibilidad de poder alcanzar cotas importantes de bienestar, entre las cuales efectivamente están las redes sociales, los vínculos sociales, el capital social. Bueno, por ahí evidentemente hay toda una enorme tradición en la psicología social y en la psicología en general y tal, ¿no? Claro, nosotros, la obligación que tendríamos nosotros es intentar trasladar lo macrosocial a lo microsocial. Y además de hablar de esos factores de tipo macrosocial, es intentar traducirlo eso a lo más microsocial, efectivamente. Y desde luego uno de los ejemplos que yo les ofrecía para reflexionar es ese. Como una parte de la intervención puede estar dirigida a restaurar vínculos sociales, lazos afectivos que el sujeto no tiene o ha tenido. O a intentar, toda igual, mejor, que la satisfacción de esas necesidades emocionales que son absolutamente inapelables. No se puede no tener pertenencia, no se puede no tener afiliación, no se puede no tener identidad, no se puede no tener apoyo. Estas necesidades se cumplan, se satisfagan en grupos prosociales y no violentos. Eso es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo en El Salvador, por ejemplo. Muy difícil hacerlo. Porque las posibilidades de afiliación no son grupos prosociales, son grupos extremadamente violentos. ¿Y por qué? Porque hay una estructura social que dificulta mucho ese tipo de cosas. Pero eso lo sabemos, que si a unas personas le damos posibilidad de poder satisfacer ese tipo de necesidades por la vía pacífica, prosocial y tal, eso repercute en su calidad de vida y en su bienestar, sin duda ninguna. Y los apartamos del cauce de la violencia. Otra cosa es que tengamos, evidentemente, dificultades estructurales muy profundas para poder hacer eso. Bueno, total, todo ese tipo de cosas son importantes, de acuerdo con una tradición respecto a la cual tenemos muchas dudas, incluso muchas críticas y muchos debates, pero que nos ha resultado útil en algunas cosas, algunas de las cuales espero que hayan quedado, haberla trasladado a ustedes de manera relativamente sencilla, en todo caso. Entonces, ¿por qué estamos como estamos? Entonces, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Si sabemos algunas cosas, ¿por qué no las ponemos en práctica? Entonces, ¿por qué la humanidad, en vez de entrar en un estado verdaderamente humano, desembocó en un nuevo género de barbarie? ¿Por qué? ¿Por qué el Holocausto? Este es Horkheimer, uno de los padres de la teoría crítica. ¿Por qué? Como decía Mourinho, ¿por qué? ¿Por qué? No, sin bromas. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué siguen ocurriendo ese tipo de cosas? ¿Por qué ocurrió el Holocausto? Pregunta estremecedora. Y la respuesta, fíjense, no, esto nada, pasamos de ese tipo de cosas. Aquí hay una gráfica que a mí me gusta mucho, que es el gradiente salud, pobreza y salud y tal, pero pasa por eso. ¿Por qué ocurren ese tipo de cosas? ¿Por qué, sabiendo lo que sabemos, no podemos remedio a alguna de estas cosas? Sabemos cosas respecto a la violencia política, a la violencia de género, sabemos cosas respecto a la calidad de vida, sabemos cosas respecto al bienestar, y la pregunta es por qué siguen ocurriendo ese tipo de cuestiones y tal, ¿no? Fíjense esa cita de Jaime Adorno, que fue escrita en mayo del año 1944 y que podía haber sido escrita por un economista heterodoxo hoy. Parece que no ha pasado el tiempo. Parece que no ha pasado el tiempo. Léanla con tranquilidad, sobre todo la última frase. El individuo se ve reducido a cero frente a las potencias económicas. Eso lo escribieron en mayo del año 1944 en Los Ángeles, en la introducción a la crítica a la razón ilustrada, a la crítica de la ilustración, la dialéctica de la ilustración, la dialéctica de la ilustración, año 1944, cuando todavía Treblinka y Auschwitz estaban humeando de cadáveres de judíos, en aquellos momentos, todavía. Y entonces hay un punto de reflexión importante que yo quería también comentar con ustedes y compartir con ustedes, con sencillez, con la máxima sencillez posible en torno a eso. La respuesta es porque hemos autoliquidado la razón. La respuesta es porque la razón y el conocimiento está puesta al servicio, instrumento de ídolos, del progreso como ídolo, del poder, de la furia del poder.
porque hemos superpuesto el pensar al ser, hemos superpuesto las ideas a las personas, hemos creído que lo importante son las ideas y no las personas, y hemos sacrificado a las personas en relación con las ideas. Porque hemos buscado las esencias y nos hemos olvidado de lo concreto, de la vida cotidiana y tal, no de las personas con nombres y apellidos. Porque hemos buscado los universales y nos hemos olvidado de los particulares. Podemos estar de acuerdo o no con eso, pero créanme ustedes que Adorno y Horkheim y la escuela crítica es para tomárselos en serio. Con todas las dudas que queramos y con todas las críticas que queramos, que para eso estamos. Pero es para tomárselos muy en serio. Probablemente es una de las grandes corrientes de pensamiento en la Europa del siglo pasado y de este siglo, y me imagino que de los siglos posteriores que ustedes y yo, bueno, pues yo sobre todo. Y espero que el día termine bien, pero vamos a hacer. Claro, como soy tan efusivo, tan impulsivo y tal, me pasan esas cosas. ¿Sí? La autoliquidación de la razón. Eso. No sé, habrá caído otra vez. Dosis. Pedro, esto es una especie de maldición. Dos o tres ideas interesantes. Me parece que son interesantes. Primero, buscamos lo abstracto y nos olvidamos de lo concreto. Buscamos los universales y nos olvidamos de los particulares, de la diferencia, de las cosas. Superponemos el pensar al ser y nos domina la furia del poder y la razón instrumental. Todo lo que puede ser hecho se hace. Muy sencillo. ¿Y esto qué ocurre con eso? Dice, lo que ocurre con eso, y ya estoy aquí recogiendo a la escuela de Frankfurt, lo que ocurre con eso es que la razón se revuelve en contra del propio individuo. Es decir, una razón que en último término podría habernos servido para ese concepto de emancipación, que puede ser muy criticable y que de hecho efectivamente lo es. A ver, qué es lo que eso significa y qué es lo que no significa. Pero en último término, puesto al servicio de la salud, del bienestar, de la calidad de vida, de lo que ustedes quieran, del ser humano, se ha revuelto contra él. Y le ha dicho, tú no vales nada frente a la idea, tú no vales nada frente a la raza, tú no vales nada frente a la justicia. Es decir, decía un judío, un filósofo judío, Frank Rotzenbach, decía, uy, muy malo eso, cuando hubo un señor que dijo todo es agua, y cuando otro señor dijo que todo es raza, la supeditación del pensar, la supeditación del conocimiento a la idea, nos puede conducir efectivamente a todo está supeditado a la raza, a la patria. En fin, aquí estamos en un sitio donde el concepto de patria tiene una especial relevancia, o a la bandera, o a Dios, o a la verdad. Bueno, pensémoslo. En su libro póstumo, y seguimos haciendo Memorial de Ausencias, uno ya tiene una edad para eso, un gran amigo, Rafael del Águila, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, muy buen amigo, que murió hace un par de años. En su libro póstumo se llama La crítica de las ideologías, está en Taurus, y él dice eso, el ser humano ha matado en nombre de las grandes verdades, en nombre de Dios, en nombre de la justicia, en nombre de la libertad, en nombre de la paz, en nombre de la patria, en nombre de la raza, en nombre de todo lo que se mueve, no, lo que se mueve no, lo que se piensa. Ha acabado con todo lo que se mueve, sacrificándolo a lo que se piensa. Dice, pues a lo mejor podríamos empezar a pensar un poquito más, ¿no? ¿No es acaso que a lo mejor no merezca la pena que la vida de un ser humano esté supeditada, es decir, que no merezca la pena defender ideas a base de tiros? Y a lo mejor con ese solo acuerdo de mínimos que hubiéramos tenido en este mundo y en este país y en esta nación, o en como quieran ustedes, que no tengo ningún inconveniente terminológico y tal, si hubiéramos llegado a ese acuerdo mínimo, pues nos hubiera ahorrado muchísimos disgustos, muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, muchísima destrucción, muchísimo odio, mucho resentimiento. Nos hubiéramos ahorrado eso. Pero no estamos de acuerdo en eso. Todavía no estamos de acuerdo en que las personas son más importantes que las ideas. Inmolamos a las personas
en función, las inmolamos a las ideas. Y así nos va, y así nos ha ido. El idealismo, decía Rosenberg, es una ideología de guerra. Fuerte eso, ¿no? Fuerte. Pero cuando a un señor se le ocurrió decir que todo es raza, pues la lió, pero bien. Y si dice que todo es nación, o si dice que todo es icurriña, o dice que todo es patria, o dice que todo es... Bueno, pensemos, simplemente, por si acaso algo de razón hubiera en esto. La realidad se vuelve inevitable, las cosas son como son, no pueden ser imitadas, no hay manera, es decir, se nos impone como hechos dados, como hechos fácticos, frente a los cuales prácticamente no tenemos más solución que la resignación. Recordar el futuro de manera resignada, aceptando la voluntad de Dios, con estoicismo, o sencillamente aguantándonos, es decir, intentando que pase la tormenta. Y tal, ¿no? La imposición de la realidad frente al sujeto. No podemos hacer nada. El fatalismo de los banqueros. Mire usted, las cosas son como son, pero ¿cómo que son como son? Primero las hemos hecho, y a lo mejor podrían ser de otra manera. Bueno, esa idea, o esas dos ideas, de que las hemos hecho y que pueden ser de otra manera, son absolutamente imprescindibles para la intervención. Lo que queremos es hacer cosas de otra manera, o que las cosas sean de otra manera, o que el comportamiento de las personas sea de otra manera, o que nuestro comportamiento evidentemente sea de otra manera. Porque no hay ningún imponderable para que las cosas sean como son. Y si los economistas o los banqueros dicen que nos engañan vilmente, como evidentemente se está poniendo de manifiesto. Y en tercer lugar, claro, esto es una cosa tremenda desde el punto de vista psicológico, es un atentado al pobre Vygotsky. El ser humano es un ser activo hacia adentro y hacia afuera. Activo hacia adentro. El ser humano se convierte en espectador pasivo de su propia historia. Y nosotros no queremos ser eso. Pero no es que no queramos, sino que estamos convencidos de que una parte importante de nuestra razón de ser como teóricos o investigadores de la psicología, y desde luego como profesionales de la psicología, es que confiamos absolutamente en la capacidad que tiene el sujeto para pensar y para hacer cosas distintas de la que hace. Porque si no creemos en eso, pues cerramos y nos vamos y nos dedicamos a la poesía, a otra cosa. La psicología no tiene sentido sin la creencia en la capacidad que el sujeto tiene, la actividad hacia adentro, cambiar su propia manera de comportarse, cambiar sus propios esquemas cognitivos, cambiar sus representaciones sociales. Esas representaciones sociales tienen que ver con la exclusión, ¿vale? Tienen que ver con la exclusión y tienen que ver con la violencia de género, y tienen que ver con la discriminación y tienen que ver con el racismo. Y cambiar también, modificar, lo ha dicho Josu, modificar en la medida en la que sea posible el entorno. Recuerden ustedes a Vygotsky, la diferencia entre el animal y el hombre es que el animal se adapta al medio y el hombre es capaz de adaptar al medio a sí mismo. Qué bonito. Pero no es bonito literariamente, ni retóricamente, es fundamental para la profesión de la psicología. Fundamental. Otra cosa, y ya veremos después, yo me estoy enrollando mucho, ¿no? Son las 7 ya. Menos 10, pero seguimos. Sí, no pasa nada. Otra cosa es qué es lo que podamos hacer. Eso es lo que querías decir. Tres consecuencias de esa autoliquidación de la razón. Tres consecuencias de decir que es más importante pensar que ser, que es más importante lo abstracto que lo concreto, que es más importante la razón instrumental que la razón ética, que es más importante el número, el dato. Y eso nos ha obligado, esto es una cosa interesante, lo vamos a poner así, eso nos ha obligado, ese es eyacuría, eso nos ha obligado a plantear, a reiterar otra conquista, otro logro, otra batalla, en el sentido primero teórico, epistemológico del término, en el sentido teórico del término y en el sentido social del término. Era una batalla que estaba planteada y que la plantearon aquellos cuatro titanes, y la plantearon en contra de la filosofía especulativa y la plantearon en contra de la teología, absolutamente. La plantearon en contra de esa manera de entender el mundo que estaba sustentada en la idea de que
todo lo que acontece está previamente decidido por, bien, una voluntad divina o bien como consecuencia de la existencia de leyes naturales. La plantearon de manera absolutamente clara y absolutamente contundente. Las cosas que tienen que ver con la sociedad son cosas que construyen los seres humanos. No están dadas de antemano al propio sujeto, son construidas. Y necesitamos entonces, ahora, no sé cuántos años después, volver a plantear lo mismo o volver a recordar lo mismo, volver a una nueva, si me permiten ustedes, una nueva conquista, no sé si es una manera, un nuevo logro en el ámbito de la ciencia social, de la explicación del comportamiento humano, del estudio de los problemas sociales, de la calidad de vida, de la inclusión, de la exclusión, en unos términos que para nosotros son importantes desde el punto de vista de la intervención. Da la impresión, es una simple impresión, como que si la confluencia entre la mezcla, el contacto entre, permitan ustedes esa divagación un poco así, tal, el sujeto trascendental kantiano, ¿no? Ese sujeto que se eleva por encima de las condiciones de la vida cotidiana y que es capaz de pensar como si no estuviera en el mundo, y además que es capaz de hacer cosas como si estuviera suspendido en el vacío. Y el positivismo ha sido una mezcla, digamos, terrible, es una mezcla fatal. Pero, en fin, eso es una opinión que habría que madurar un poco. Estamos aquí más o menos desenfadadamente, yo se lo traslado, por si acaso. Esa mezcla entre el sujeto de Kant, el sujeto kantiano, el sujeto que se cree que está suspendido en el vacío y tal, y el positivismo. Y no es caprichoso, no se me ha ocurrido ahora en estos 7 horas que está sobrevolando, digo por exagerar un poco, ¿no? Que Bilbao, no. Total, que tenemos que volver a plantear algunas cosas, y volver a recordar algunas cosas, como por ejemplo la naturaleza construida de la realidad social, la naturaleza construida del orden y de la estructura social. El principio de negatividad, las cosas son como son, pero podrían haber sido de otra manera. ¿Por qué no? Es una idea marxista, interesante. El principio de negatividad. Las cosas se han hecho de una manera, pero podrían haberse hecho de otra. No es necesario que hayan sucedido de esta manera. El principio de reflexividad. ¿Por qué no nos paramos a pensar cuáles son las consecuencias de nuestros propios pensamientos? Vosotros lo entendéis mejor que yo, porque sois más jóvenes y tenéis la mente más despierta que yo. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que pensamos? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras teorías sobre el mundo? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras teorías sobre la realidad? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras teorías sobre las personas que nos rodean? Eso. Es necesario que nos planteemos en un determinado momento cuáles son las consecuencias que tiene el pensar de una determinada manera. La reflexividad. En segundo lugar, las cosas podían ser de otra manera y nosotros damos un paso que es absolutamente imprescindible desde el punto de vista de la intervención. Deben ser de otra manera. Por tanto, las cosas son como son, podrían haber sido de otra manera y deben ser de otra manera. 3 pasos, o 3 ideas. El último es un paso hacia adelante, y es un paso que efectivamente, sin el cual la intervención se queda suspendida absolutamente en un vacío inconcluso, en un vacío de ideas. Las cosas deben ser de otra manera. Y estamos convencidos de que deben ser de otra manera. ¿Y deben ser de otra manera para qué? Pues para que no haya, para favorecer la inclusión. Y la inclusión, no sé, en fin, me gustaría después que tener vuestras ideas en torno al tema de la inclusión, pero desde luego, así como una especie de butad, es lo contrario de la exclusión. Es una cosa como bastante clara, ¿no? Pero la exclusión tiene mucho que ver con la categorización social. Tiene mucho que ver con la polarización social, tiene mucho que ver con la discriminación, eso lo sabemos. Y recordad lo que comentábamos antes, que incluso los psicólogos clínicos ya dicen que la exclusión y la discriminación es muy mala. Es muy mala ¿para qué? Para la salud mental. Para la salud mental. Y que los pobres tienen mala salud mental no es porque sean pobres y no tengan renta económica y dinero, que evidentemente es un problema, sino porque cada vez están más solos y cada vez están más excluidos. Porque la pobreza es una fuente de exclusión social y por tanto es una fuente de emociones negativas, una cosa muy bonita que ha hecho la psicología, muy bonita.
muy interesante. El problema, digamos, de la relación existente entre las condiciones materiales de la vida, la exclusión social, digo, la renta, la pobreza, los modelos de producción y la salud pasa por dos consideraciones. En primer lugar, aquellas personas que tienen un nivel de renta más bajo, que están sumidas en la más absoluta y miserable de las pobrezas y de la miseria, tienen muchos eventos estresantes de vida, más eventos estresantes de vida. En segundo lugar, tienen más dificultades de afrontamiento. El concepto de afrontamiento lo sabéis mejor que yo, no hace falta que lo expliquemos más. Y esas dificultades de afrontamiento crean emociones negativas. Y es la emoción negativa la última parte de ese proceso. Muy bonita esa idea, muy sólida actualmente en la psicología. Las experiencias emocionales negativas, como consecuencia de la discriminación, de la exclusión social, es lo que de una manera más inmediata está relacionada con la salud. Por ejemplo, sabemos muy bien que efectivamente las emociones negativas tienen una repercusión negativa, para la redundancia, tienen una repercusión, una relación muy mala con la salud. Y no así de las positivas. De eso, por ejemplo, la psicología no ha sido capaz todavía de establecer un nexo claro entre emociones positivas y salud o bienestar, no, pero sí lo ha establecido entre emociones negativas y bienestar y salud, claramente, apabullante la literatura científica que hay al respecto. Bueno, pues la pobreza lo que hace es, está asociada con la discriminación, con la exclusión y tal, y eso tiene asociado absolutamente emociones negativas. Bueno, las cosas son como son, podrían haber sido de otra manera, tienen que ser de otra manera. Y por tanto, ahí está el compromiso, en fin, el concepto de esperanza, qué bonito, el principio esperanza. Todos los seres humanos tienen sueños que sueñan despiertos, decía Bloch. Y todos los seres humanos quieren conseguir aquellos sueños que sueñan despiertos. Y nosotros también. Y desde luego, si damos por supuesto la inevitabilidad de la realidad, solamente podemos mirar al futuro. Y nosotros queremos mirar, al futuro, al pasado. Y nosotros queremos mirar al futuro. El principio esperanza. Sueños que soñamos despiertos, que decía el gran Elnor. Y la memoria del pasado es una memoria resignada y nosotros no queremos memoria resignada, nosotros queremos memoria indignada. Sin connotaciones de indignación política. O sí, como quieran ustedes. ¿Por qué no? Memoria indignada. Una memoria que nos apabulla, una memoria que nos estremece, una memoria frente a aquellas condiciones que crean víctimas. Y esa memoria no puede ser una memoria indignada, resignada. Tiene que ser una memoria indignada. Porque si no, caemos en la absoluta pasividad, caemos en la resignación y caemos en el fatalismo. Y el fatalismo es enemigo del bienestar, sin duda ninguna, porque cree que lo que es no puede ser de otra manera, y en segundo lugar porque ve al sujeto como alguien incapaz de poder cambiarlo. Todas estas cosas tienen dentro y ahora así un poco más específico, así un poco más endogámico, una pequeña incursión por la psicología social, si me permitís, si me permiten ustedes, así de una manera concreta. Todas estas cosas que tienen mucho que ver con los factores macrosociales, con la estructura económica, con los modelos de producción, con los niveles de producción, con la pobreza, con la exclusión y tal, la psicología social, y eso me interesa mucho resaltarlo para después dar el paso a la intervención, o definir o defender una idea de intervención que ya sabemos que tiene que ver, lógicamente, primero, con que las cosas son construidas y por tanto pueden ser cambiadas, en segundo lugar, que deben ser cambiadas y en tercer lugar, que tenemos capacidad para cambiarlas. 3 ideas muy sencillas, pero capitales. La psicología social ha trasladado todo ese mecanismo macrosocial a un concepto que para nosotros, es decir, me considero un psicólogo social, es absolutamente definitivo, el concepto de contexto y el concepto de situación. Y el concepto de contexto y de situación es algo que, lo mismo que la estructura social y el orden social, está fuera del sujeto, no le pertenece de una manera ni biológica, evidentemente, ni psicológica, no es una estructura de la personalidad, no son rasgos de la personalidad, pero que está cerca del sujeto.
concepto de contexto y de situación. Y evidentemente ahí es donde la psicología social ha dado pasos absolutamente de gigante y donde nos ha enseñado algunas cosas capitales para la intervención. Capitales. Déjenme que les recuerde 3 o 4. Sheriff, 1936. La construcción de las normas sociales. La norma, que es un elemento de la estructura social macro y micro, porque los grupos sociales también tienen normas. No cabe la más mínima duda. Tienen normas. No solamente hay normas de tráfico y normas políticas y la ley electoral que protestamos o protestan, tal. No, hay normas, los grupos tienen normas. Y Sheriff investiga las normas de grupo. Dice cosas muy bonitas. Primero, la norma es fruto de un acuerdo y una negociación. Y en segundo lugar, fíjate, una cosa muy interesante. Cuando un grupo define algo como una norma, define un patrón conjunto y solidario, no solidario, bueno, conjunto, sin más, no, conjunto, un patrón conjunto de percepción de la realidad, que eso es de evaluación de la realidad o de comportamiento respecto a la realidad, esa norma la asumimos como propia, las personas individuales. Claro, lo que pasa es que hay grupos que tienen como norma atacar al enemigo, ¿vale? Hay grupos que tienen como norma humillar, hay grupos que tienen como norma excluir, pero clarísimamente hay grupos que tienen como norma hacer determinado tipo de cosas que nos estremecen los cimientos éticos, morales, intelectuales y todo. Normas de grupo. Se construyen y uno las asume. ¿Y por qué las asume? Y dice, porque hay una cosa que llamamos que es presión grupal. La famosa investigación, ¿recordáis? Lo de las rayitas de Solomon Asch y tal, ¿no? ¿No lo acordáis? Sí, yo sé que lo sabéis. Las rayitas, ¿os acordáis? Solomon Asch. Porque hay presión grupal. Porque todos somos susceptibles a la presión grupal. Porque yo en la primera clase de grupo este año les dije a los chicos, vamos a hacer un ejercicio. Me vais a poner, pero no me digáis nombres y apellidos, no me digáis nada. Mostraros tal y como sois, contádmelo con toda sinceridad y por eso no pongáis nombres. Usted está viendo eso, sí. Yo es que me muevo por ahí y tal. Y le digo, contadme experiencias en las que os hayáis visto en las que el grupo haya tenido influencia sobre vosotros en cualquier aspecto de vuestra vida. El grupo. Y me contaban cosas maravillosas y decía, yo he robado como consecuencia de la presión de grupo. Y decían chicas, y yo me he echado un novio. Yo he salido con un chico que no me gustaba. ¿Por qué? Porque mi grupo decía, pues es muy majo, pues es muy cariñoso, si te quiere mucho. Hombre, después lo dejé, decía, pero salí con un chico. Y por descontado, decir cosas, hacer cosas, como consecuencia de la presión de grupo, todos las hemos hecho, todos. No diría yo que casi todos los días, porque yo sería patológico, pero muchas veces en nuestra vida hemos hecho cosas. Bueno, la presión de grupo. Existe la presión de grupo. Y la presión de grupo no es una estructura macrosocial, no, es algo que está cerquita de nuestra piel. Está en los grupos primarios, está en el grupo de amigos, está en la familia, está en la pareja, que la pareja no es un grupo, pero bueno, en fin, presión grupal. Y eso es una vía de intervención, por supuesto, claro, porque puede haber presión grupal para que robes y puede haber presión grupal para otras cosas. Y evidentemente, ¿por qué existe la presión grupal y por qué obedecemos a la presión grupal? Porque necesitamos pertenencia, porque necesitamos identidad, porque nos aterra y nos da miedo absolutamente la soledad, porque no podemos permitirnos el lujo de estar sin un grupo, sin el cobijo de un grupo y tal. Acordaos de la investigación de Milgram, de la obediencia, contexto, autoridad, un determinado tipo de autoridad, ese es el contexto de obediencia. Acordaos de la investigación de Zimbardo sobre la cárcel, ¿os acordáis, no? Bueno, tal, acordaos de las investigaciones de Teufel sobre la categorización social, o Lewin, sobre la atmósfera de grupo y el estilo de liderazgo. Bueno, pues ahí tenemos herramientas de intervención. Todos los grupos tienen líderes, todos los grupos tienen normas, todos los grupos tienen presión, todos los grupos tienen una estructura cognitiva y hay cogniciones socialmente compartidas, todos los grupos tienen normas, todos los grupos tienen normas. Y sabemos cómo funcionan, y sabemos hasta dónde puede llegar la influencia de la norma respecto al individuo, etcétera, etcétera. Entonces, dice Yacuría, y decíamos, desde el punto de vista de la psicología social, y eso es muy importante para la intervención, podemos decir lo siguiente:
igual que desde el punto de vista clínico decimos que hay, digamos, personas, es decir, vamos a decirlo de otra manera, el concepto de patología no solamente se dice y se atribuye a las personas, sino que lo podemos decir y lo podemos predicar, como dicen los filósofos, de los grupos, de la estructura. Hay estructuras grupales que son absolutamente patológicas. ¿Y qué es lo que significa eso? Que cualquier persona, y cuando decimos cualquier persona, decimos una probabilidad de que una buena persona, metida dentro de ese, incluida, inserta dentro de ese tipo de grupos, haga cosas absolutamente aberrantes. Ese es el concepto de patología grupal. Y desde el punto de vista de la psicología social estamos absolutamente convencidos, con la compañía de Asch, Serif, Teisel, Ignacio Martín Baró, Zimbardo, Darly Latané, todos los que queráis. Sin ningún género de dudas. Sin ningún género de dudas. Es decir, hay grupos, hay normas de grupo, hay estructuras grupales, hay valores grupales, hay creencias, representaciones, etcétera, etcétera, que favorecen la exclusión y no la inclusión. Por mencionar algunas. Y dice Yacuría, eso dice Yacuría, que ya le había dado, qué bonito. Claro, desde la teología de la liberación ellos lo tuvieron siempre muy claro y muy nítido. Hay estructuras sociales que llevan en sí la gracia, no, como dice la objetivación del poder del pecado. Hay un pecado social. Y hay estructuras sociales que llevan en sí, dentro de sí, la gracia. Unas vehiculan o significan el pecado estructural y estas constituyen la gracia estructural, un homenaje a Yacuría, pero no como homenaje así retórico y tal. Fíjense que esto, si le quitamos el concepto de gracia y pecado, y le decimos, esto lo ha dicho Serif, Lewin, pues nos lo creemos sin ningún género de dudas. Estructuras sociales, microsociales, o microsociales, el terrorismo es una estructura microsocial que lleva dentro de sí la muerte, que lleva dentro de sí la patología. Y no tenemos ninguna prueba de que los grupos terroristas estén formados por psicópatas, ninguna. Que hay psicópatas dentro de los grupos terroristas no cabe ninguna duda. Pero de que el terrorismo esté formado única y exclusivamente por psicópatas no hay ninguna prueba. Más bien todo lo contrario. Pero con terroristas de ETA, con terroristas de Al-Qaeda, con terroristas de las FARC, no se ha encontrado ni una sola prueba de que eso sea un problema social derivado de la patología individual. Ni una sola prueba. Por darles un dato, el otro día estuvo el autónomo Ari Krulansky, que es un investigador en psicología del terrorismo actualmente y uno de los grandes hombres, digamos, de grandes teóricos de la psicología social, y él nos ofrecía los datos que va a publicar en American Psychologist próximamente. Los datos de las investigaciones en Pakistán, incluso en Marruecos y en algunos países donde prolifera, en Afganistán, donde prolifera la yihad. Y él ha, digamos, concluido un par de cosas interesantes desde el punto de vista, digamos, de la investigación y desde el punto de vista de la intervención. Primera, más del 70% de las personas que pertenecen a ese tipo de grupos dicen que pertenecen a ellos como consecuencia de la presión de los amigos. Échense a temblar. Más del 70%, repito, de las personas que participan y pertenecen a este grupo, de yihadistas, que en un determinado momento van al mercado de Kandahar, rodeados de metralla y se inmolan. Bueno, pues no es la ideología, no es la pobreza, no es el hambre la que les está conduciendo, es la presión de los amigos, dicen ellos. Y no lo dicen porque se les ocurra, sino porque lo han investigado. Y en segundo lugar, una cosa muy bonita y muy interesante, en el fondo de estas cosas, en el fondo y en la superficie, late la necesidad de una identidad social positiva, la necesidad de una autoestima positiva. Dejémoslo ahí, porque no tiene discutir desde ese punto de vista y tal. Por tanto, atención a los procesos sociales. Atención a aquellas cosas que están fuera del sujeto y que definen el contexto dentro del cual está el sujeto y que conducen a la persona por unos derroteros y por unos cauces a veces extraordinariamente peligrosos. El gran drama, si me permiten ustedes una opinión así ya más personal, el gran drama de este mundo es que el mal lo han hecho personas buenas. Ese es el gran drama. Que las personas buenas podemos hacer el mal. Porque si realmente el mal, es decir,
la violencia en contra del inocente, por hacer una definición de mal. Solamente lo hubieran hecho los psicópatas, este sería el mundo mucho más feliz de lo que es. Pero no es el caso. Ni es un mundo feliz, ni el mal lo han perpetrado exclusivamente los psicópatas. Lo hemos perpetrado las personas normales. ¿Habéis visto La Ola, una película? Bueno, un ejemplito, es una película, pero bueno, no deja de ser interesante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es decir, no nos creamos que somos mejores que nadie. Simplemente, a lo mejor, hemos tenido más suerte que otros. Y no nos hemos visto involucrados en ese tipo de cosas. Porque si nos vemos involucrados en eso, en fin, desde el punto de vista, por tanto, de la intervención, hay un par de ideas que son interesantes. Una tercera o cuarta, ya no sé cuál, el protagonismo de las víctimas. El protagonismo de las víctimas. Ahora, y cito una cita textual, después de Auschwitz, y yo añadiría, y después del Mozote, que es un sitio poblado en El Salvador, donde el ejército salvadoreño en una noche aciaga mató a más de 900 personas, estamos obligados a seguir pensando, pero no ya en abstracto, sino a partir de la condición humana. Las víctimas, la irrupción de los pobres, la opción preferencial por los pobres de la teología de la liberación, las mayorías populares que manejaba Ignacio Martín Baró. Pensar. ¿Y por qué las víctimas y no otro tipo de colectivos tan legítimos? Efectivamente, ¿por qué no los empresarios, los directivos de recursos humanos? Yo dirijo un máster de recursos humanos y vienen los directivos a decir, queremos que nos den ustedes unas clases sobre dirección de recursos humanos, perfectamente legítimo. No hay ninguna duda. ¿Pero por qué las víctimas? Primero, porque estaban siempre olvidadas. Sencillamente por eso. Sencillamente por eso. Y en segundo lugar, porque efectivamente son las que sufren las consecuencias de procesos sociales perversos. Y en tercer lugar, porque efectivamente ese tipo de procesos sociales están incidiendo de manera muy negativa en su calidad de vida, en su salud, en su bienestar, y la psicología nos ha dado herramientas interesantes para poder paliar ese tipo de efectos. Todas estas cuestiones, dichas así de una manera relativamente rápida, son las que constituyen el eje fundamental del realismo crítico de Ignacio Martín Baró y de la psicología de la liberación. Todas estas cuestiones. Quiero decir, Ignacio Martín Baró, en último término, afortunadamente no inventa nada. Digo afortunadamente porque lo que hace es seguir una línea perfectamente trazada, sólidamente trazada. Añade algunas consideraciones, evidentemente, y esta es su genialidad, sólidamente trazada desde los grandes titanes de la ciencia social, esos 4 jinetes, Comte, Marx, Weber y Durkheim. Y Simmel y Tönnies, quiero decir, bueno, algunos otros. Se incorpora, efectivamente, a esa corriente de pensamiento muy sólida, y que tiene, como ven ustedes, pues algunos presupuestos que merece la pena tomar en serio, y que pueden ser debatidos y pueden ser discutidos, por supuesto, pero que merecen la pena ser tomados en serio. Ignacio Martín Baró se incorpora ahí, y dice, ni realismo ingenuo, ni someter la realidad a los hechos, entre otras cosas porque los hechos nos dan una imagen probablemente falsa de la realidad, porque en segundo lugar el positivismo ingenuo, el realismo ingenuo, desatiende el principio de negatividad, cree que las cosas son como son, y no atiende la posibilidad de que pudieran ser de otra manera, y en tercer lugar porque el realismo ingenuo no analiza cuáles son las razones que están detrás de lo que ocurre. Ni idealismo, ni realismo ingenuo, ni idealismo. Ni primacía de las ideas sobre las personas. Ni poner las teorías al servicio de la realidad. Intentar de manera sistemática ir a la realidad para demostrar la teoría que tenemos sobre ella, sino partir de la realidad. Y eso es duro. ¿Qué quiere decir duro? Efectivamente, eso es una postura epistemológica y teórica de la que podemos debatir. Pero esa es la postura de Ignacio Martín Baró. Realismo crítico.
no poner el carro delante de los bueyes. ¿Es así? Sí, el carro, no, los bueyes delante del carro siempre van, no, es lo que tienen que hacer, no, el carro delante de los bueyes, no poner las teorías. Entonces, desde el punto de vista, Ignacio Martín Baró propone 2 o 3 cosas así, que como ven ustedes, lo que hace es recuperar algunas cosas ya bien dichas, bien instaladas, claramente definidas por parte, primero, de los grandes teóricos de la ciencia social, en segundo lugar, de la escuela crítica, en tercer lugar, de la teología de la liberación y en cuarto lugar, él. Y si me quieren ustedes, incluso algunos presupuestos de la propia teoría sociohistórica de Vygotsky. Y está muy bien que sea así, porque eso nos da una cierta solidez a una manera de entender las cosas. Es decir, cuando durante más de 100 años ha habido determinado tipo de supuestos que han seguido una línea, que han permanecido, se han solidificado, por algo será. Algo tendrá el agua, ¿no? Cuando lo dices, por algo será. Entonces Ignacio Martín Baró se planta ahí y sigue ese tipo de presupuestos. Prácticamente, si quieren ustedes, ninguno de ellos nos resulta ya desconocido, salvo uno, y es la recuperación del sentido y del significado de la acción. Aunque en algún momento, a ver qué cosa más rara hago yo, el principio de realidad, déjame que les ponga esa transparencia sin más, sin abusar mucho. Fíjense lo que dice Ignacio Martín Baró, claro, eso lo coge un posmodernista y nos fría palos, y quiere decir, no, y nos dice, pero ¿cómo que la realidad antes que las ideas? No, hombre, no, es que no hay realidad sin ideas. Es que la realidad es percibida. Dice, sí, claro que es percibida, y es real, las 2 cosas al mismo tiempo, sí, claro que son las 2 cosas al mismo tiempo. La realidad es algo que existe previamente al sujeto y además es construida, y el sujeto incluso puede cambiarla. Perfectamente compatible, no son incompatibles, o sujeto o realidad, no, las 2 cosas al mismo tiempo. Que no sean los conceptos los que convoquen, sino la realidad que busca los conceptos y tal. Hay que cambiar nuestro tradicional idealismo metodológico, realismo crítico, etcétera, etcétera. Y dice a los estudiantes, cuando mis estudiantes, cuenta él, cuando mis estudiantes en la clase de psicología social me dicen, profesor, denos alguna bibliografía, dice, no, yo no os doy ninguna bibliografía, ninguna. Quiero que el primer paso que deis para aprender psicología, al menos psicología social, es que miréis la realidad y toméis nota de lo que veis. Y después ya veremos a ver cómo los controlar. Id a la realidad y explicad lo que veis. Explicadlo. Bueno, por ejemplo, en El Salvador. Estamos trabajando en El Salvador hace 20 años y las últimas investigaciones que estamos llevando a cabo son sobre uno de los conceptos muy interesantes de Ignacio Martín Baró, el trauma psicosocial. Bueno, no lo explico porque es complicado, pero total. En El Salvador hubo una guerra en la década de los 80 que duró 10 años. Del año 1980 al año 1990, exactamente. El año 1989 es cuando asesinan a los jesuitas, e inmediatamente después se abre un poco la ventana, en fin, a la paz, al armisticio al menos, se firman los acuerdos de paz un par de años después, y eso, ¿no? En esa guerra lucharon gente, obviamente, unos por parte del ejército y otros por parte de la guerrilla, del FMLN. Esas personas son miles en El Salvador en la actualidad, miles. No sabemos cuántos son, pero miles. Los alumnos de la UCA, los alumnos de la Universidad de los Jesuitas, desconocen esa realidad. No es que no sepan que hubo una guerra, evidentemente lo saben, pero no saben que en su país hay 10, 12, 15 o 20.000 personas que están atravesadas de una experiencia bélica y que parte de ellos no solamente están atravesadas de esa experiencia, sino que tienen heridas de guerra. Heridas de guerra. Y desconocen esa realidad. Desconocen esa realidad. ¿Por qué? Porque los alumnos de la Universidad de la UCA son alumnos de clase media, y la guerra les queda muy alejada. Bueno, la realidad como principio. La realidad como principio. Volviendo, decía que quizá una característica novedosa respecto a todas las cuestiones que hemos planteado es la importancia del sentido y del significado. Ignacio Martín Baró parte de un supuesto que no es original suyo, sino de Max Weber. La definición de acción de Max Weber. La acción que es el sentido que tiene el comportamiento de la persona o el sentido que yo lo atribuyo a mi comportamiento o al comportamiento del otro. El sentido y el significado que tiene mi acción y el sentido y el significado que yo le atribuyo al comportamiento de las otras personas. Toda acción tiene un sentido, tiene un significado. Y por tanto, una de las tareas importantes de la psicología,
Y nosotros decimos. Y una de las tareas más importantes de la intervención es descubrir el significado que tienen las cosas para las personas. Porque evidentemente para la víctima y el victimario la violencia no tiene el mismo significado. Ni de ninguna de las maneras. Para un terrorista y un guardia civil, la violencia son dos cosas absolutamente distintas. Y así sucesivamente. Y para la mujer que sufre la violencia doméstica o de violencia de género, y para el marido, o para el novio, o para el amigo que la perpetra, tampoco. Y para el racista, el color de la piel tiene un significado completamente distinto que para nosotros, que no somos racistas. Descubrir el significado. Pero no solamente descubrirlo, sino desvelar lo que ese significado entraña de falso. Descubrir lo que ese significado lleva de falaz. Desentrañar lo que ese significado lleva de mentira y de intereses, y de interés personal, interés económico. Esa es una idea interesante, que es el concepto de concientización de Paulo Freire, y tal, que es una cosa relativamente... Esa es quizá la única característica novedosa. Por tanto, una parte importante del quehacer de la psicología es descubrir por qué las cosas son como son, qué es lo que está sustentando que las cosas sean como son, que las personas hagan lo que hacen. Y desde el punto de vista de la intervención, absolutamente imprescindible conocer la interpretación que las personas hacen de su comportamiento, del comportamiento que queremos modificar, etc. Esa es quizá la característica del realismo crítico más novedosa. Pero tres ejemplos, Ignacio Martín Baró, desde el punto de vista, tres ejemplos muy bonitos y muy rápidos. Ya me paso, pero como esta mañana no he estado trabajando, yo voy a trabajar hoy más, esta tarde, sí, hasta que terminemos, y hasta si se van y me dejan solo, yo seguiré como un autómata hablando y tal, no se preocupen, es igual. Tres ejemplos muy interesantes, muy bonitos, Ignacio Martín Baró, el fatalismo. ¿Qué es el fatalismo? El fatalismo es una estructura cognitiva, que tiene ideas, muy parecida a la actitud, tiene ideas, tiene sentimientos y tiene acciones. Dice Ignacio Martín Baró, lo que ocurre es que el fatalismo es una estructura cognitiva, por tanto, una representación mental interna del sujeto, consecuencia de una estructura de dominación social. Muy interesante, no se nos había ocurrido eso. A la psicología social tradicional, que le ha tenido un pánico tremendo al concepto de estructura económica y tal, le da pánico ese tipo de cosas, pero a lo mejor tiene más razón que un santo. Por cierto, ya podían haber sido considerados beatos, por lo menos beatos, coño, los 6 jesuitas y sobre todo Monseñor Romero. Esta Iglesia católica, sí, esta jerarquía, ay, ay, ay. Qué mal nos va. Por lo menos Monseñor Romero. Por lo menos. En fin. Bueno, digo que correlato psíquico de estructuras sociales. Fijaos. ¿Pero qué es lo que decía el concepto de carácter social? Es el concepto de salud mental. No hay sujeto suspendido en el vacío ni acción suspendida en el vacío. No la hay. Eso es una entelequia filosófica. No existe ese sujeto. Ahora, cuánto pesa el contexto y cuánto pesa el sujeto son cosas distintas, eso ya veremos. Pero desde luego, repito, si eres mujer, negra, pobre y madre soltera en Estados Unidos, date por vencida. Directamente. Y eso es estructura social. Y esos son procesos sociales, no son procesos psicológicos. El color de la piel es una cosa tan anecdótica como que tú y yo llevemos gafas, exactamente igual. Lo que pasa es que respecto a los que llevamos gafas no se nos ha ocurrido hacer una enorme teoría, y respecto al blanco y el negro sí hay una gran teoría, y no digamos respecto a hombre y mujer o a soltero, en fin, etc. Eso es. Correlato psíquico de estructuras sociales y tal. Vygotsky, eso es Vygotsky. Y Taillefer. La identidad es un proceso psicológico que nace al calor de estructuras sociales, de estructuras microsociales, en este caso, categoriales. Una parte importante de nuestra identidad y nuestra autoestima está definida por la pertenencia categorial. Interiorización de la dominación social.
y interesante, un mecanismo que en último término soporta el orden social. Claro, y claro, Ignacio Martín Baró era un sacerdote, pero un sacerdote heterodoxo, y decía, no, hombre, es que la Iglesia ha ayudado mucho al mantenimiento del orden social, porque ha preconizado mucho la resignación, y ha preconizado mucho de que las cosas son como son, que ya serán de otra manera, pero no aquí, sino en el cielo. Decía, no, hombre, no hay salvación, no hay historia de salvación sin salvación en la historia, ella curía. No hay una historia de salvación si no hay salvación en la historia. En la historia, en esta, no en la otra, ya veremos a ver, en esta. Y esa historia de salvación es la liberación, es la emancipación, es, en fin, es la salud, es la inclusión. Quiero decir que son términos parecidos con la diferencia que tengan connotaciones teóricas, teológicas y tal, importantes y eso, ¿no? Soporte del mantenimiento de un determinado orden social, dice Ignacio Martín Baró. Hay que descubrir cuáles son las cosas que están ayudando a mantener, primero, a hacer que las cosas sigan siendo como son, y en segundo lugar, a defender que no pueden ser de otra manera. Y hoy estamos en un mundo y en una época en la que hay personas que dicen que las cosas no pueden ser más que de una manera, y nosotros creemos que no, pero no es porque sepamos economía ni nada. Por cierto, los economistas todavía no nos dicen nada de lo que ha pasado, ni nos lo dirán en la vida. No os preocupéis, no sabrán nada. No podemos resignarnos a ese tipo de cosas. Lo que ocurre, ocurre porque lo hacemos que ocurra. Sencillamente. En fin, pero no nos vamos a liar por ahí porque si no acabamos en el 15M y sí. Bueno, conformismo, un esquema y tal. Violencia, Ignacio Martín Baró estudió como nadie la violencia. Digo como nadie y lo digo bien, y quiero decirlo bien. No hay un capítulo ni una propuesta de estudio de la violencia tan sólida como la de Ignacio Martín Baró, en toda la historia de la psicología que yo conozca. Lo que pasa es que, bueno, la escribió en castellano, qué mala suerte. La escribió en castellano, a pesar de que él dominaba inglés, porque él estudió en Estados Unidos, su tesis doctoral estuvo en inglés, en Chicago, en fin, bueno, pero la escribió en castellano. Y esta es una aproximación a la violencia política, de la que él sufrió, que en fin, de alguna manera, bueno, vivió en primera persona y en último término sufrió, muy interesante, dentro de la cual pues hay dos o tres ideas, en fin, el fondo ideológico, el contexto que facilita la violencia, el valor instrumental de la violencia. Es decir, la violencia sirve. En último término, hemos hecho que la violencia sea un acto útil para conseguir determinado tipo de cosas. Coño, como la corrupción, con perdón. Exactamente igual. Hacemos de la violencia y el fondo ideológico. Y finalmente, por no entender, la salud mental. A mí me parece que esta es la gran aportación de Ignacio Martín Baró, ese concepto de salud mental. La salud mental no es algo que vaya de dentro del sujeto afuera, sino es algo que va de afuera hacia adentro. Es el concepto de conciencia de Vygotsky, ¿os acordáis? Primero existe intersubjetivamente y después intrasubjetivamente. Y es ahí donde estamos nosotros trabajando, en el concepto de salud mental, de trauma psicosocial, que ese concepto de trauma psicosocial lo elaboró también Ignacio Martín Baró, ¿no? El concepto de trauma psicosocial, el carácter básico de las relaciones humanas, una materialización del carácter humanizador, es decir, es un reflejo de lo que existe fuera hacia adentro, y por tanto pedir salud mental en medio de la pobreza, de la indigencia, de la violencia y de la guerra, pues evidentemente es un optimismo y tal, ¿no? Difícil pedir eso. Fíjate, un resultado interesante. En una de las trabajos que hemos hecho el año pasado en El Salvador era con las personas que pertenecen a una asociación que se llama ALGES, que es una asociación de lisiados de guerra. Es decir, personas que han hecho la guerra y por tanto tienen una experiencia traumática. El hecho de haber participado en la guerra ya es en sí una experiencia traumática, y después son lisiados, es decir, son personas que han sufrido heridas. La amputación de una mano, de un pie, de un ojo, de lo que sea y tal. Y entonces le aplicamos distintos tipos de cuestionarios, escalas, en fin, lo típico dentro de la psicología, y una de ellas era el cuestionario de Davidson, que como ustedes saben es un cuestionario que mide el trastorno de estrés postraumático. Trastorno, no experiencia traumática, sino trastorno. Y entonces los resultados fueron que más del 52% de esa población, excombatientes tanto de la guerrilla como del ejército, sufrían trastorno a 20 años
de la guerra, lo cual es bastante preocupante. Pero de ese 52%, más del 70%, ¿quiénes eran? Mujeres. Curioso. Digo, no, esto no es curioso, es así. ¿Por qué? Porque la mujer sigue viviendo en un contexto traumático. ¿Traumático por qué? Por el machismo, por la exclusión, por la pobreza. Y en ello estamos, habilitar estrategias de intervención de género. Porque quienes... Y eso es un clásico, por cierto, en el tema de la violencia, la doble victimización de la mujer y como combatiente, como sea. Es un clásico, no hemos descubierto absolutamente nada. Lo que nos extraña es que a 20 años, cuando ya evidentemente el concepto de trauma ya ha tenido tiempo más que suficiente, todavía exista un grupo importante, y hay que corroborarlo quizá con otro tipo de pruebas, porque eso es lo suficientemente delicado, y que de ese grupo más del 70% sean mujeres. Es un dato interesante. ¿Por qué? Porque el contexto es un contexto que no favorece la salud mental, ni la inclusión, ni la calidad de vida, ni el bienestar, ni Cristo que lo fundó. No lo favorece, lo dificulta. ¿Por qué? Por ser mujer. Bueno, primero por haber tenido una experiencia traumática, que ya está bien, que ya quiero decir la guerra. En segundo lugar, por ser una persona con lesiones. Y en tercer lugar, por ser mujer. Ese es un contexto en el que a la mujer lo pasan mal. Mal. Por la pobreza, por la discriminación, por la exclusión. Bien, bueno, ejemplos que podíamos... Todo esto nos sirve para manejar algunas cuestiones que son especialmente relevantes desde el punto de vista de la psicología de la intervención, pero quizá yo quería... No, yo no quería esto. No vamos a darle... La salud mental, bien, dejamos... partiendo de este tipo de consideraciones, nosotros lo que queremos es dar un paso, y ya lo vamos a dar de manera más o menos definitiva hacia el tema de la intervención. Podríamos decir que efectivamente la propuesta de Ignacio Martín Baró, en torno primero a la fundamentación teórica y en segundo lugar en torno a la intervención, podría quedar resumida en tres grandes principios. En primer lugar, la recuperación de la naturaleza histórica, ¿verdad?, del comportamiento humano y de la acción humana. En segundo lugar, lo que podríamos llamar la razón histórica. En segundo lugar, el compromiso, la imposibilidad de permanecer, digamos, impasible, imparcial. Y en tercer lugar, la práctica propiamente dicha. Listo, ahí estaríamos en esos marcos. No nos vamos a entretener mucho en el tema de la razón histórica, simplemente destacar dos o tres cosas que nos interesan mucho desde el punto de vista de la intervención. Más allá de las cuestiones de tipo epistemológico, la imposibilidad de que, en fin, la idea de que el conocimiento nace al contacto con la realidad, de que el científico social no es un señor, una señora que está puesto por ahí en una campana de cristal y piensa con independencia de sus ideas, de sus valores, de representaciones sociales. Hay por ahí una parte importante de la cuestión epistemológica respecto a la construcción del conocimiento, de la sociología del conocimiento, que no nos interesan mucho. Pero sí nos interesan dos o tres cosas respecto a la intervención. Primero, cuando hablamos de la historicidad del comportamiento en relación con la intervención, estamos hablando de tres o cuatro cosas. Primero, ocuparse de los acontecimientos que nos atañen, de aquellas cosas que ocurren a nuestro alrededor, dar respuesta a problemas sociales, considerar que la estructura social efectivamente tiene una importancia en alguna medida y en algunos casos radical y definitiva para la construcción de la propia, digamos, persona desde el punto de vista psicológico. Y ocuparnos de aquellas cosas que acontecen a nuestro alrededor, de aquellas cosas que acontecen en el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, fue muy, digamos, sintomático, muy extraño, cuando en el año 1963 Ignacio Martín Baró publica su manual de psicología social y en el primer recuadro que introduce en el manual habla de la tortura. Ahí va, pero ¿cómo la tortura en un manual de psicología social? Dice, sí, mire usted, ¿por qué? Porque estamos en El Salvador y en El Salvador se tortura.
¿Dice algo, nos enseña algo la psicología social respecto a la tortura? Veámoslo. Pero cuando yo hago psicología social desde y para Salvador o Centroamérica, es posible que la tortura sea un elemento importante a ser. Esa es una intervención. Ocuparnos de aquellas cosas que están, de alguna manera, definiendo la realidad en la que nos encontramos. En segundo lugar, la razón compasiva, la idea ya repetida de que no podemos ser imparciales, de que no solamente no podemos ser imparciales, sino que no queremos ser imparciales. Esa idea que viene ya claramente establecida y definida desde aquellos 4 grandes protagonistas y titanes de la ciencia social. No podemos. Pero quizá la particularidad en el caso de la intervención es preguntarnos si no queremos ser imparciales, si realmente defendemos una ciencia social que está vinculada a valores, cuál es el objetivo, cuál es la meta de la psicología y de la intervención. Y la propuesta que nosotros hacemos es el concepto de bienestar. El concepto de bienestar es el objetivo, es la meta y es el valor que defiende la psicología como ciencia y como profesión. La salud, la calidad de vida, se me da igual. Y en torno, por tanto, a ese concepto es en el que Martín Baró elabora un poco esa idea de que las cosas son como son, de que hay hechos y los por hacer. Una idea muy interesante, muy bonita. Realmente difícilmente podemos hablar de la psicología como una ciencia que mira solo al pasado, también al futuro. No puede contentarse con reconstruir más o menos fielmente lo que hubo, sino buscar por construir aquello que no está. No solamente los hechos, sino los por hacer. ¿Ves? Y la pregunta es, desde el punto de vista de la intervención, desde el punto de vista de la psicología, ¿cuáles son los por hacer? Y nuestra propuesta sería todas aquellas cuestiones relacionadas con la salud, con la calidad de vida, con el bienestar. Y desde ese punto de vista, ahí es donde una parte importante de la psicología lleva 30 o 40 años trabajando, en las tradiciones del bienestar. De la salud entendida como un estado de bienestar. Como un estado de bienestar. Definición que dio la Organización Mundial de la Salud. Bienestar subjetivo, bienestar psicológico, bienestar social. En esas 3 tradiciones la psicología lleva mucho tiempo trabajando. Y ese es uno de los objetivos, ese puede ser definido como uno de los objetivos de la intervención. Otra cosa, efectivamente, bien distinta es cuál es el acuerdo existente en torno a las propias definiciones de bienestar, cuáles son las condiciones que definen el bienestar, cuáles son las dimensiones del bienestar, y entonces todo esto se puede complicar y se complica, pero lo descomplicamos y se acabó. Quiero decir, ya está. Y ahí estamos trabajando nosotros mucho con estas cosas del bienestar y tal, ¿no? Entendido como salud, la salud como bienestar, que en último término es una parte importante de lo que es la psicología positiva. Ya no nos conformamos con paliar determinado tipo de cuestiones negativas, sino que queremos dar un paso adelante y buscar nuevos escenarios personales y nuevos escenarios sociales que faciliten la salud, la calidad de vida, el bienestar, la inclusión, el ver de la exclusión. Escenarios personales y escenarios sociales, comportamientos individuales y estructuras o contextos sociales que faciliten esas 3 cosas. Y nada, esto pasamos, pero tranquilamente. Bueno, esto es una propuesta interesante, ¿no? Los por hacer. La psicología está comprometida con comportamiento individual y escenarios sociales. El concepto de escenario social es un concepto que a nosotros nos interesa sobremanera desde el punto de vista de la intervención. Y esos escenarios sociales son muy macrosociales y son microsociales. Y lo que vamos a defender de inmediato, yo ya me callo de una puñetera vez, es que la intervención está dirigida hacia lo microsocial. Eso es lo que vamos a defender de inmediato, ¿no? Para fundamentos de la intervención. Después de todo este rollo y tal, ¿no? Nos conduce de una manera sólida, es lo que yo quería. Es decir, no de manera espontánea, sino con razones que hemos visto a lo largo de los últimos 100 o 100 y pico de años, a fundamentar la intervención en todo ese tipo de principios.
que son principios absolutamente sólidos. Y después, ya nosotros cuando hagamos intervención no nos preocupamos de Marx ni de Comte, no nos preocupamos, pero tenemos la tranquilidad y la solidez de decir que todo esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque hay una tradición teórica fuertemente implantada, todo lo crítica que queramos y todo lo debatible que queramos, pero que está fuertemente implantada desde hace mucho tiempo por parte de personas que saben muy bien lo que dicen, que lo han investigado con rigor, con una metodología sólida, no me importa que sea cualitativa o cuantitativa. Ese es el asunto, los fundamentos de la intervención. Y estos fundamentos, como veis, están de alguna manera copiados, si queréis, es decir, son la consecuencia de lo que hemos venido diciendo. La primacía de las personas sobre las ideas, la necesidad del compromiso, la imposibilidad de ser imparcial. No existe una ciencia social libre de valores, ni social ni física. No existe. Que nuestro compromiso es con la salud, con la calidad de vida, con el bienestar, que al menos en el ámbito del bienestar está claramente establecido cuáles son las dimensiones del bienestar, claramente estudiadas, con instrumentos bien evaluados y transcritos y todo tipo de cosas, en fin, el cambio social como objetivo. Las dos últimas consideraciones, y con eso yo cerramos un poco esta comparecencia de ustedes. Dos, la propuesta de que esta intervención está fundamentalmente dirigida hacia escenarios microsociales, y en segundo lugar que tiene como sustento un modelo de sujeto sociohistórico. Sencillamente, esos escenarios microsociales. ¿Por qué los escenarios microsociales? Bueno, intervenir ya está. Intervenir, ustedes saben mejor que yo lo que es intervenir y no hace falta. Pero sí la última, esa interesante, la participación activa. No hay posibilidad de intervención sin el compromiso de las personas que están implicadas en la intervención. No hay posibilidad de intervenciones. Pero sí me interesa, el principio de liberación. Ya, por darle un poco eso al título de la conferencia y tal, el concepto de liberación. Involucrarnos en una nueva praxis transformadora de la realidad, que nos permita conocerla en lo que es y en lo que no es. Principio de negatividad. O en aquello que sustenta lo que es. Aquello que sustenta lo que es. En la medida en que intentamos orientarla hacia aquello que debe ser. 1966, un pequeño articulito de Ignacio Martín Baró que se titula Psicología de la Liberación y que es un semillero de ideas. Un semillero de ideas. Y que, como veis, es muy fácil ahora interpretarlo esto, ¿verdad?, con la ayuda de todas estas cosas previamente que hemos dicho. Y ya nos quedamos tranquilos, al menos. Como John Sobino dice mucho, yo cuando Yacuría escribe algo ya me quedo muy tranquilo, ¿no? Sí, me quedo muy tranquilo cuando personas dicen algo. Y claro, te quedas muy tranquilo cuando no lo dicen durante 100 años, no una misma persona, sino 200. Y podemos debatirlo, ¿vale?, que para eso estamos. Pero son muchos años los que se llevan sosteniendo estas ideas, de una manera bastante sólida, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista metodológico, etcétera, etcétera. Pues el principio de liberación tiene unas raíces muy sólidas. No es una ocurrencia, no es una ocurrencia. Y tiene unas raíces muy sólidas que efectivamente nos conducen de una manera más o menos inevitable, ¿verdad?, a la intervención. Es decir, la psicología no tendría ningún sentido si no fuera porque está abocada a la praxis. No tendría ningún sentido. Probablemente ni siquiera ninguna ciencia tendría ningún sentido si no estuviera abocada a la praxis. Pero es otra cuestión. Los historiadores de la ciencia, como José Manuel Sánchez Ron y tal, defienden esa idea. Es decir, que la termodinámica fue hija de las máquinas de vapor, ¿vale?, que fueron las máquinas de vapor las que presentaron problemas que después dieron lugar a la termodinámica. Y la retórica dio lugar a la filosofía, y la alquimia dio lugar a la química. Y los problemas sociales dieron lugar a la psicología. Los problemas sociales o los problemas del comportamiento humano. Toda ciencia es una ciencia que
Kurt Lewin decía, el desarrollo de las ciencias han tenido siempre como principio la solución de problemas prácticos. Y después se han ido desarrollando teorías que han alimentado la praxis, y a su vez la praxis ha alimentado la teoría en círculo completo. ¿Por qué? Nada. Esta es una investigación de Kurt Lewin, que yo quería ponerles el ejemplo muy interesante de la participación, pero creo que sí, tenemos que vamos a acabar, sí, porque sí. nos vamos ya sin ningún problema. La última transparencia es nada. La última transparencia, no hay última transparencia. No. ¿Por qué mantenemos la idea de lo microsocial? Simplemente, ¿por qué decimos que la intervención es una intervención que debe estar dirigida hacia lo microsocial? Por 2 o 3 razones. En primer lugar, porque la psicología no ha elaborado teorías sobre lo macrosocial. No tenemos teorías sobre lo macrosocial. La psicología ha sido extraordinariamente potente en el desarrollo de teorías respecto al comportamiento humano y respecto a los grupos pequeños, a los grupos primarios. No tenemos teorías, no tenemos metodologías, no tenemos instrumentos, en primer lugar. En segundo lugar, porque lo que realmente influye sobre el comportamiento humano son aquellas cosas que están cerca de nosotros, son las distancias cortas. Las distancias cortas. Lo que realmente constituye el eje sobre el que se construye nuestra manera de ver el mundo, nuestra estructura cognitiva y nuestro comportamiento es aquello que está muy cerca de nuestra piel. Mucho más que aquello que está lejos. Más aún, aquellas cosas que están lejos, es una manera de hablar retórica y tal, ¿no? Se trasladan al sujeto a través de los grupos primarios, la socialización, la educación, la escuela, la familia, el grupo de amigos. Y finalmente, porque las grandes utopías no han tenido resultado. Y por tanto vamos a intentar hacerlo bueno en vez de hacerlo mejor. Y dedicarnos a planificar pequeños programas para un grupo más o menos pequeño de personas, de manera muy modesta, y no claro, eso es un mensaje muy digamos, lamentable por mi parte, que yo diga que ya no podemos cambiar el mundo. Lo podemos cambiar, pero desde luego la psicología no nos da herramientas para cambiarlo. Podemos cambiarlos como ciudadanos, votando o haciendo la revolución, lo que queráis, mejor votando, haciendo la revolución. Pero la psicología no nos ha dado herramientas para cambiar la estructura social, para acabar con la pobreza, para acabar con la violencia, para acabar... No las tenemos. Y además no podemos. Por eso yo quería terminar diciendo que seguimos defendiendo una utopía, o que la intervención es una utopía, pero es una utopía razonada. Y una utopía razonada, y lo que intentamos es razonar esa utopía, ¿no? Y en segundo lugar, es una utopía no de grandes personajes, sino de hombres y mujeres de la calle, quiero decir, ciudadanos, corrientes, incluso de hombres y mujeres vencidos, ¿no? Que hemos bajado con la cabeza agachada del pedestal de la razón ilustrada. Hay que bajar de ese pedestal. Y hay que bajar de ese pedestal, como decía Camus, porque para ser hombre hay primero que negarse a ser Dios. Y entonces hay que negarse a ponerse uno mismo en la posición omnímoda y todopoderosa en que caracterizó a los realistas y a los idealistas, al positivismo y al idealismo. Bajémonos de ese pedestal y seamos personas normales y corrientes que hacemos pequeñas cosas, pero muy útiles cosas, porque la psicología no nos permite hacer más, pero nos permite hacer mucho, mucho pequeño, a lo mejor nada grande, pero mucho pequeño, y ahí es donde estamos. Muchas gracias. Perdónenme. Pues me he pasado, pero Bueno, pasamos a las preguntas. Tenéis las cartulinas, quien quiera escribir la pregunta, o si a alguien le apetece preguntar directamente también. Sí, por supuesto. En ningún caso pasamos de las 8, ¿no? En ningún caso pasamos de las 8. No sé, estamos, sí, vamos a intentar. ¿Alguna pregunta? Yo acabo con esta, ya está.
Bueno, muchas gracias por la exposición. Sí, sí, perdón, gracias. Gracias. Bueno, a mí bueno, primero que nada voy a hablar de la teología de la liberación, que es lo que más conozco, porque, bueno, he estudiado teología y, bueno, ya luego engancharé pues el tema de la psicología, ¿no? Pero procura ser... Eso no va a Sí, dar. lo voy a formular bien estrictamente. Preguntar. Solamente quería hacer un apéndice de la teología de la liberación, que para mí es fundamental y que estoy muy de acuerdo contigo, que realmente tenemos que, si queremos hablar de Dios, pues tenemos que hablar de lo realmente humano, ¿no? No nos tenemos que olvidar de que la encarnación de Dios ha sido realmente total humana. Entonces, bueno, eso de acuerdo con la teología de la liberación. Y con respecto a lo de la psicología, que a mí, pues bueno, me viene un poquito grande en cuanto a tema, quería formular la pregunta si nos ha hablado de la experiencia del jesuita, ¿no? del jesuita Baró, que pues, bueno, ha estudiado psicología y bueno, pues ha trabajado todo este proceso de la psicología de la liberación. Yo quería preguntarte, no sé si cómo aterrizamos esta psicología de la liberación en el entorno en que vivimos, porque si bien es cierto, estamos en una sociedad totalmente individualizada, escéptica y realmente ensimismada de a mí no me tienes por qué cambiar lo que yo creo, no me tienes por qué decir lo que yo no pienso, o sea, un cambio de pensamiento y de creer y de conocer de otra perspectiva que sea de la psicología, ¿no? No sé cómo lo podemos aterrizar a este tipo de sociedad en que estamos viviendo. Si bien has dicho pues, que las cosas pueden ser de otra manera y deben ser de otra manera, ¿no? Has dicho, yo lo creo y considero así en cierto tipo de situaciones o como el tema en lo religioso, ¿no? Pero también desde la psicología no sé cómo se puede o cómo se está dando hoy en día, especialmente en Europa o aquí en España. Sí, las dos preguntas, gracias a... Ahí hay una comparación entre teología de la liberación y psicología de la liberación. El mismo Ignacio Martín Baró dice que él se alimenta de la teología de la liberación y hay un cierto paralelismo entre la historización del mensaje salvífico, la historia del conocimiento, etcétera, etcétera. Y después, yo, respecto a la segunda pregunta, que me parece especialmente interesante, yo recuperaría simplemente algunas de las características que hemos comentado. Estas son características que suscribiría de una manera absolutamente incontestable Ignacio Martín Baró desde la psicología de la liberación y que son de alguna una manera, un instrumento para poder acercarnos a la realidad cotidiana. Esta realidad cotidiana en la que vivimos todos y cada uno de nosotros merece una aproximación en la que la acción prime sobre la intelección, el ser sobre el pensar, las personas sobre las ideas, la convicción de que la naturaleza construida la realidad social, etcétera, etcétera. Después los problemas evidentemente son distintos, pero siendo distintos los problemas, su aproximación a ellos creo que puede ser esta. Creo que puede ser esta. A cualquier problema, de aquí, del Salvador, de la aproximación. Sí, sí. Félix. Félix, sí. de Loizaga. Bueno, Félix tiene decibelios. Bueno, es un poquito tarde, pero bueno, yo es que le iba a comentar que este verano estuve en El Salvador 15 días en un curso sobre psicoterapia del apego y entonces me ha movido mucho todo lo que has ido hablando porque yo realmente vine impactado. Yo provengo del ámbito clínico educativo más que del ámbito social, pero claro, fue imposible. Yo cuando llegué allí fue imposible porque el ámbito comunitario era tan sumamente fuerte que aquello fue imposible. De arranque, por comentar algunas cosas, a mí el vocabulario psicológico clínico no me daba. No me daba porque yo intentaba poner padre, madre, hermano, que aquello vamos, se salía por todas las esquinas, eran padres sociales, madres sociales, hermanos sociales, yo ya no sabía quién era el padre, quién era la madre, o sea, aquello era impresionante, ¿no? Por decir algo un poco en relación a lo que estás comentando y tal, y tengo que decir que como reflexión que me hizo pensar muchísimo. Y una segunda cosa, porque ya es tarde, ya esto me maravilló cuando el alumno de quinto psicología de 20 y tantos años me dice, bueno, mañana Félix vamos a una comunidad porque hay mucho índice de suicidio. Y le pregunto, bueno, ¿y quiénes vamos a estar? Y me dice, bueno, pues el alcalde, el representante de no sé qué, el médico,
y nombró toda la parafernalia de situación comunitaria y el psicólogo era él, ¿no? Yo iba, por supuesto, a oír, yo ni idea, yo a oír. Y bueno, pues me llamó la atención porque el tema se relacionaba con el suicidio y el tema de la gente que iba a estar reunida y dinamizando él como psicólogo, el otro, que no yo, era totalmente la comunidad misma sobre ello. Y nada más. Muchas gracias, Félix, por el ejemplo que has puesto. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Sí. Agradeceros a todos lo que habéis hecho, a los compañeros, a los profesores, a los investigadores, al PAS y a los estudiantes, a las becarias y los becarios que yo creo que habéis aprendido un montón y hemos aprendido vosotros también, ¿por qué no? Y antes de irnos, bueno, yo tengo la impresión de que la gente se ha marchado o no se ha marchado porque tuviera baja la glucosa, seguramente ni por... Sospecho estar a la mitad en el 20 a estas alturas conectados. Y plantearos un pequeño reto, como supongo que cuando me hacéis aquí la mayoría por el perfil de edad y porque os he dado muchas clases de estadística y he visto lo que hacéis con el ordenador en cuanto me descuido, pues mi reto es que cuando veáis al 20 tecleéis un par de términos. Desde luego que tecleéis psicología de la liberación, incluido junto con los nombres que hemos ido mencionando, Amalio Blanco, Ignacio Martín Baró, y tenéis ahí acceso a fuentes. Tenéis incluso, tenéis grabaciones de ponencias también de Amalio y están accesibles en Internet. Y ya para rematar, si tecleáis dos palabras que son solidaridad reforzada. Tecleáis en Google solidaridad reforzada, le dais al Enter y a ver qué pasa. ¿Vale? Eso entiendo. Yo entiendo que no lo vais a hacer según vayáis porque bueno, la necesidad es la necesidad y necesitamos conectarnos al 20 rápidamente, a pesar de que no es lunes por la mañana. El lunes a la mañana suele ser esa necesidad más perentoria, especialmente en clase de estadística, por Dios. Pero bueno, de verdad, que muchas gracias, que espero que hayáis aprendido, que espero que esto os ayude a dar sentido a vuestra presencia en la universidad, desde luego a la nuestra, a los profesores y PAS nos le da, y espero de verdad que os haya ayudado a encontraros un poquito más, a saber dónde estáis, a saber para qué estáis y a mirar las cosas de manera un poquito distinta, ¿vale? Venga, es que gracias.